para que lo revisen. Apellidos. Es que yo lo vi en blanco. Porque no Ya. Tiene que revisarlo. ¿Apellidos? Ya, no, yo no leí. Ya, perfecto. ¿Apellidos? ¿Luis Orlando? Sí. También, perfecto. ¿No lo hizo? ¿Usted, señorita? Ya. Ya, perfecto. Listo. Hola. Hola. Exactamente, apellido. ¿Va a mirar su certamen? Contreras, por favor. Contreras. Muchas gracias. Ya, a los que le entregué el certamen, vaya revisándolo, en Canva está la pauta, vaya mirando la pauta, ¿cierto? Denle una miradita y vamos a pasar en materia, ¿sí? En la revisión y empezamos a pasar materia. Un amigo me preguntó si me podía pasar su prueba, yo se lo llevaba para la casa. Mire. Me junto con él hoy día en la tarde ahora. Salgo para allá y me junto con él, quizás. Mira, el problema está que si te la paso a ti, te la va a llevar a él, pero él no va a poder revisar. Okay. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la revisión acá, Okay. dentro de la sala conmigo. Entonces, pregúntale a su compañero, o te la paso y tú se la llevas, pero no hay revisión para él. Ya. O bien, él viene el jueves, viene a clase el jueves y el jueves se la paso. Bueno, Pues, a lo mejor me estás escuchando. ¿Sí? Profe, yo no voy a volver a revisar la prueba. Ya, el jueves tenemos clase y el jueves voy a volver a traer los certámenes. Entonces el jueves sería, digamos, como la última chance de revisarla, ¿ya? ¿Apellido, señor? No, la de ya. Sí, todas las justificaciones de asistencia tienen que decirlo en la facultad y después la facultad te informan a ti, me informan a mí si están autorizados o no. Sí, es que había un caso hoy día en la mañana que a mí no me habían avisado, que está como con una selección de rugby que no se conecta desde el 15 de octubre. Entonces, Sí, hola. Sí, también me mandó un correo el muchacho y también le dije que preguntara en la facultad y la facultad después te Por dice... eso, que la facultad no nos avisó nunca a nosotros, entonces yo ya le pregunté a Tomás y Tomás me dijo como que sí lo habían aprobado y le dije, pero ¿por qué no nos avisaron? Bueno, es que sabéis que entre tanto correo y tanta cosa se traspapela. ¿Profe? Sí. ¿Iba a cambiar al ayudante o es el mismo? Que viernes como que mandó un correo que me iba a hacer ayudantía ese día. Pero... No, lo que pasa es que el viernes Nicolás Lepe tuvo que hacer la ayudantía, ¿ya? Pero a partir de ahora, Jorge, espérate un poquitito. El ayudante va a ser Jorge, que ya estaba conversando con él, Jorge Monsalve. Él va a ser el ayudante. Este viernes hay ayudante y Jorge Monsalve lo va a hacer, ¿sí? Y el control 3, que falta corregirlo, Jorge va a revisarlo. ¿Está bien el control, profe? No, esta semana no. Esta semana no hay control. Después la próxima creo que el certamen 2. Y después del certamen
es el control. Viene el control. ¿Ya? Después del certamen viene el control. ¿Ya? Entonces, jóvenes, el ayudante, el nuevo ayudante es Jorge Monsalve. ¿Sí? Jorge Monsalve es ayudante. ¿Sí? A partir de este viernes, él va a hacer la ayudantía, ¿ya? Y va a revisar los controles, va a revisar el control 3, que falta revisarlo, y el 4 y el 5, que va a ser más adelante. Y toda la ayudantía los viernes, él va a hacerla, ¿ya? Jorge Monsalve. Ok. Bien, dudas, consultas, inquietudes, observaciones. ¿Le vas a hacer su prueba? No, yo no le di. Ah, no le di, ya. Ah. Perdón. Sí, sí. ¿Apellido? No, revíselo. Cualquier cosa me avisa ahora. Ya. Sí. Ah, ya, estamos listos. Tengo que empezar con diferencial total. Ya, me falta eso, diferencial total, y después ya terminamos con derivadas y todas esas cosas, y empezamos con integrales y cosas más entretenidas. ¿Ya? Así que eso. Vamos a empezar con diferencial total. Vamos a esperar un minutito para que estos compañeros revisen su certamen y comenzamos con la materia. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Observaciones? ¿Algo que... ¿O todo bien? Perfecto. Total. No, no tengo corchetera, así que déjelo adentro. No, la doble, pero que no está ahí. Pero cuando empiece a pasar materia, le aviso que prendan las ¿Tengo que volver cámaras. la prueba, profe? No, la prueba es tuya. ¿Todo ok? ¿Alguna? No, todo perfecto. Todo perfecto. ¿Están todo ok con las pruebas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, falta el señor. Ya jóvenes, prendan las cámaras, los que están online, prendan las cámaras para que queden presentes. Y las cámaras los tienen que estar apuntando a ustedes. Quiero verlos.
¿Ya? Vayan prendiendo las cámaras para que queden presentes, jóvenes, y que las cámaras lo estén enfocando usted, para ver quiénes están. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer diferencia total. Sí, vamos a empezar con diferencial total. ¿Alguna observación con respecto al celular? Con respecto al celular, con respecto a la prueba. Ya, revísala. ¿No? Sí, vamos a empezar con diferencial total. Sí. ¿Qué es lo que me falta ver? Y con esto ya terminamos todo lo que son derivadas de funciones de varias variables. ¿Ya? Con esto terminamos todas las derivadas y comenzamos con un nuevo capítulo después de esto, que van a empezar con la integral. ¿Ya? Entonces, ya, ojo, a partir de este viernes Jorge Monsalve va a hacer la ayudantía, va a hacer el ayudante oficial, ¿ya? Cualquier cosa. Los días que vienen no hay control, ¿verdad? No, este viernes no. Este viene ayudantía normal, después creo que tenemos otra semana, no me acuerdo bien, y después viene el certamen 2. Y después del certamen 2 viene el control número 4. Después creo que hay otra clase, otro control, y el 5 y ya se termina el semestre. ¿Sí? Y se acabó el Profe, semestre. ¿Sí? ¿usted sabe para cuándo van a estar las notas del control 3? Mira, le voy a mandar la pauta a Jorge, que va a ser el nuevo ayudante. Se la voy a mandar hoy día y mañana en la pauta, y hay que esperar a que él revise el control y me mande las notas. Entonces, Ah, ya. ojalá que sea esta semana, ojalá, si no, lo más probable es que sea la otra semana, ¿ya? Ah, ya eso era para ver si lo corregía él o lo corregía el ayudante pasado. Pero No, suponía que era él. lo revisa Jorge. Jorge. Ya. Jorge, Vale, profe. sí. Ya. Entonces vamos a ver diferencial total. ¿Sí? Vamos a empezar con diferencial total. Miren, ¿se acuerdan de? Tengo una función. Esto es como un repaso para que se vaya a acordar. Tengo una función f de x, y, dos variables. Esta función puede ser costo, ingreso, producción, ¿cierto? Cualquier cosa. Imagínate que sea producción. ¿Ya? Si yo derivo esta función con respecto a x y lo evalúo en un puntito, me da un cierto numerito. ¿Qué representaba ese numerito? ¿Qué representaba ese numerito? La derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en un punto. Al evaluarla, te da un número. ¿Qué representaba ese número? Cuando se subía una unidad a la producción, Si se movía una unidad, el x aumentaba ese número. aumentaba en esa cantidad la producción. Perfecto. Exactamente eso significa. Si aumento una unidad el x, la producción varía en esa cantidad. ¿Ya? Ya. Pero ¿qué pasa si la producción, en vez de variarla en una unidad, la quiero variar en más o en menos? Por ejemplo, la quiero variar no en una unidad, sino que en 0,5 unidades. Entonces, para sacar esa variación, multiplico eso, ¿qué es eso? Por, en vez de 1, lo voy a multiplicar por 0,5. O por ejemplo, a lo mejor el x no lo quiero variar en una unidad, lo quiero variar en 2 unidades. Entonces la variación va a ser el doble de eso. ¿Te fijas? Porque esto me representa cuando el x varía en una unidad, pero puedo a lo mejor yo querer variarlo en otra cantidad. ¿Sí? Entonces, si a esa derivada yo lo multiplico por la variación del x, me da cuánto varía en total. ¿Sí? Cuando el x varía, y esto es la variación del x. Si la variación de x es 1, entonces coincide con lo que ya sabíamos. Pero si es 2, 3, 0,5, 0,1, entonces eso es lo que varía la función cuando el x varía en 0,1, 0,5, 2 unidades. Lo mismo pasa si derivo ahora con respecto a y.
¿Qué representaba eso? Eso me da otro numerito. Que representaba la variación de la producción, si es que ahora el I varía en una unidad. Pero a lo mejor yo quiero variar el I no en una unidad, sino que en otra cantidad. Entonces, lo multiplico por esa variación y voy a sacar cuánto varía mi producción cuando el I varía en esa cantidad. 0,1, 0,5, 1, 2. Si la variación de I es 1, entonces coincide con lo que teníamos antes. ¿Ya? Y si ahora yo sumo estas dos variaciones, obtengo la variación total. A eso corresponde el diferencial total. ¿Sí? Porque a lo mejor el X no lo quiero variar en una unidad, lo quiero variar en menos o en más. Y el Y también. Entonces voy multiplicando estas derivadas por las variaciones del X y del Y, y si las sumo, me da la diferencial total, que es la variación total de la función. Esa es la idea del diferencial total. ¿Ves? ¿Captó la idea? Entonces eso lo voy a anotar lo voy a anotar ya. Diferencial total. Entonces mire, sea f de x, y una función. ¿Sí? Una función, y ahí esa función puede ser cualquiera, puede ser producción, ingreso, costo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Si la variable x varía en delta x, entonces ese delta x es la variación del x, que puede ser 1, pero puede ser otras cantidades. ¿Ya? Si la variable x varía en delta x y la variable y varía en delta y, en esa cantidad, entonces la función varía en delta f, donde la variación de mi función es la derivada evaluada en el punto por la variación del x, lo que tenía escrito aquí, más la derivada evaluada en el punto por la variación del y. En esa cantidad varía la función. Together with some very strong support teammates. In all honesty, Razor's attack animation is quite fast. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Ese es y a eso se le llama el diferencial total. Esto se le llama el diferencial total. O variación total de la función. Eso. ¿Se fija? Entonces, claro, mis derivadas parciales me daban cuánto variaba la función, pero cuando el x varía una unidad. Entonces, claro, a lo mejor yo no quiero variar el x en una unidad, lo quiero variar en más o en menos. Entonces, esto me va a dar cuánto varía la función si el x varía en una cantidad delta x. Y esto me da cuánto varía la función si el y varía en una cantidad delta y. Y lo sumo y me da la variación total de la función. ¿Sí? A eso se le llama diferencial total. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ejemplo, mire, yo tengo a lo mejor una producción. Escribamos el ejemplo. Ejemplo. Sea P de K, L igual, y vamos a escribir una Cobb Douglas. Unidades. Una función de producción. ¿Ya? Ahí tiene una Cobb Douglas. Esa es una función de producción. Dependiendo del K y dependiendo del L, estoy produciendo todas esas unidades de un bien cualquiera. ¿Ya? Entonces, mire, por ejemplo, tenemos inicialmente un cierto capital y una cierta mano de obra.
una función de producción. Inicialmente, se tiene K igual 2, o sea, $2.000, y L igual a 35 horas hombres. ¿Ya? Entonces, imagínense que el K está en miles de dólares, el capital está en miles de dólares, y el L es la fuerza laboral y está en horas hombres. Entonces, inicialmente yo tengo $2.000 y 35 horas hombres. O sea, K vale 2 y L vale 35. Entonces, podría con estas cantidades sacar cuántas unidades estoy produciendo en ese instante. ¿Cierto? Y ahí podría calcular y saber cuántos productos estoy produciendo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, aumentar el capital y disminuir la fuerza laboral? ¿Cómo va a cambiar mi producción? Y ahí aplica el diferencial total dependiendo de cuánto varía el capital, cuánto varía la fuerza laboral, y ahí podría saber cuánto varía mi producción. Entonces, por ejemplo, se tiene acá, ya, se desea aumentar a $2.500 el capital y disminuir a 30 horas hombres la fuerza laboral. Pregunta, ¿cómo varía mi producción? ¿Ve? Yo tenía 2.000 de capital y 35 horas hombres de producción y de horas hombres de fuerza laboral y me daba una cierta producción. Yo quiero aumentar mi capital de 2.000 a 2.500, pero quiero disminuir la fuerza laboral de 25 a 30 horas hombres. ¿Cómo afecta eso mi producción? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿En cuánto aumenta? ¿En cuánto disminuye? Eso es lo que vamos a calcular con el diferencial total. ¿Sí? ¿Cómo va a variar la producción? Si varía el capital y varía la fuerza laboral. Y las derivadas de la función en el punto inicial. ¿Sí? En K igual 2 y en L igual a 35. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, mire, primero vamos a calcular las variaciones. ¿Sí? Las variaciones. El capital inicial. ¿De cuánto era inicialmente? 2. El capital final. Quiero llegar a 2,5. ¿Sí? Porque está en miles de dólares. 2,5. Entonces, la variación del capital es el capital final menos el capital inicial, y en este caso 0,5. Positivo porque aumentó. ¿Sí? Esa fue la variación del capital, en 0,5. ¿Ya? Veamos cómo varió la fuerza laboral. La mano de obra inicial. ¿Cuánto teníamos inicialmente? 35 horas hombres. Perfecto. ¿Cuánto tenemos la fuerza laboral final? 30. Ah, bajó. ¿En cuántas cantidades? En 5. Pero ojo, menos 5. El negativo, porque disminuye. ¿Está claro eso? Siempre tiene que hacer el final menos el inicial y ahí saca la variación. ¿Sí? Y tiene que tener cuidado con los signos. Si es positivo, aumenta. Si es negativo, disminuye. ¿Ya?
Ya, entonces tenemos la variación del capital, la variación de la fuerza laboral. Entonces, la variación de mi producción va a ser la derivada de la producción con respecto a acá. Voy a escribirlo acá arriba, porque ahí está muy pequeño. Entonces, la variación de la producción va a ser la derivada evaluado en el punto inicial, en K igual 2 y L igual a 35, por la variación del K, más la derivada de la producción con respecto a L en el punto inicial, 2,35, por la variación del L. Y eso me va a indicar en cuánto va a variar mi producción. ¿Ves? Tenemos la variación del capital, tenemos la variación de la fuerza laboral, me faltan las derivadas parciales. ¿Sí? Me faltan las derivadas parciales. Derivemos. ¿Se acuerdan de derivar eso, cierto? Ahí está la función. Derívela con respecto a acá. Derive eso con respecto a acá. ¿Cómo era? 120 por bajo el 1/4. K le resto 1 menos 3/4 y el L queda elevado a 3/4. 120 partido por 4, 30. Esto queda 30. L partido por K y todo esto elevado a 3/4. Ya. Y ahora esa derivada la vamos a evaluar en el punto inicial, que era con K igual 2 y L igual a 35. Que son esos valores que tenía inicialmente. ¿Ves? En ese punto, en el punto inicial, tengo que ir viendo eso. Entonces, 2,35. O sea, 30, L, que vale 35, K, que vale 2, elevado a 3/4. Ya. ¿Cuánto vale eso? ¿35 partido por 2? Paréntesis. 35 partido por 2, cierre paréntesis, elevado a 3/4, 3 partido por 4, cierre paréntesis. 8,55 y todo eso por 30. Queda 256,68. ¿Ya? ¿Cuántos decimales vamos a trabajar? Coloquémosle 2. 256 como cuánto. 256,68. Eso me dio. ¿Le dio lo mismo? ¿Sí? Ahora son lo mismo que con ello, ¿no? Ahora hacemos lo mismo pero con el L, justamente. Ahora hacemos lo mismo con el L. Tome la función, derive con respecto a L, el K elevado a 1/4 queda igual por, esto es 3/4 por L, 3/4 menos 1 menos 1/4 y queda 30, queda 90 K partido por L y todo eso elevado a 1/4. Y eso lo evalúa en el punto inicial, K igual 2, L igual a 35. 90K es 2, L es 35, elevado a 1/4. A ver, paréntesis. 2 partido por 35, cierre paréntesis, elevado a 1/4. Paréntesis, 1/4. 0,48. Y todo eso por 90. 44,003. 44.
porque me quedó 44,003. 44. ¿Eso les dio? ¿Bien? ¿Vamos bien? Ya, entonces mire. Fíjese la fórmula. La variación de la producción es la derivada parcial. ¿Qué es esto? Esto me dice cuánto varía la producción si el K varía una unidad. Pero ahora no lo quiero variar una unidad, lo quiero variar 0,5. Entonces, por eso lo tengo que multiplicar por la variación del K. La derivada parcial, eso, por la variación del K, que ahora es 0,5. ¿Ve? Y eso me va a dar cuánto varía mi producción, variando en 0,5 unidades el K. Más, y ahora veamos cómo varía la fuerza laboral. ¿Se acuerda de que ese numerito es cuánto varía la producción cuando la fuerza laboral cambia una unidad? Pero ahora la fuerza laboral no la quiero cambiar una unidad, la quiero cambiar 5 unidades menos. Entonces, por eso lo tengo que multiplicar por menos 5, por la variación del L. Y eso me da lo que varía la producción cuando la fuerza laboral baja 5 unidades. Haga el producto, suma, y eso le va a dar la variación total de mi producción. Aproximadamente. Y eso le va a decir en cuánto varía su producción aproximadamente. Cuidado con el signo. 256.68 por 0.5 menos 5 por 44. Menos 91,66 medio. ¿Le dio ese valor? ¿Sí? Ya. ¿Cómo interpretó eso? Porque, ojo, no lo deje así, menos 91,66, yo no sé qué significa eso. Aplicando la variación en K de 0,5 y Ya. haciendo la variación de menos 5 en L, tenemos que la producción baja en Baja justamente en 91,6. 66 unidades de producción. ¿Se fija? Entonces, ojo, cuidado, el signo es importante. Respuesta. La producción disminuye en 91,66 unidades. Ahora bien, ese 0,66 no tiene mucho sentido económicamente hablando, porque si estamos armando, no sé, pues estamos armando automóviles o tractores, no tiene sentido 0,66 autos o tractores. Entonces uno usualmente lo que hace es redondearlo, truncarlo y dejarlo en 91 nomás. ¿Sí? Disminuye en 91 unidades. 91, ¿ah? No sé si es 91,9, no lo preguntamos en 92. No, porque siempre te va a quedar una unidad que no está terminada. ¿Te fijas? Ahora, si estamos hablando de, no sé, pues ponte tú unidades que sí puedo fraccionar, ponte tú litro, ¿sí? Los litros tú los puedes fraccionar, 0,5 litros, ¿cierto? Entonces uno lo deja con decimales, pero aquí como son unidades, mejor dejarlo, truncarlo, dejarlo como 91 nomás. Entonces la producción va a disminuir en 91 unidades. Cuando el capital aumente en 0,5 unidades, que en este caso son miles de dólares, y la mano de obra disminuya en 5 unidades, en este caso son horas hombre. Entonces, cuando haga esas variaciones, mi producción va a disminuir en 91 unidades aproximadamente. Aprox. No es exacto, es aproximado. Perfecto. ¿Está clara la idea? ¿Está claro la idea? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes?
quedó pegado el captivo. Mira. Se quedó pegado. Se quedó pegado el captivo. No, claro. ¿Sí hay internet? Sí, pues están los muchachos. No, desde el link parece que no lo ven. No lo ven, tampoco ven que está cargando. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? ¿Ven los que están online ven el captivo? Recién se veía, pero ahora parece cargando por lo menos. Ahora te parece cargando. Sí, se desconectó. Lo voy a revisar. ¿Qué nos pregunta a los de... Nosotros mismos recién. Sí, en la hora anterior lo... Ya, ¿dudas, consultas, inquietudes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Hagamos otro ejercicio, ¿ya? Voy a borrar por mientras y voy a ir copiando mientras se arregla el captivo, ¿ya? No se preocupen, van a venir a arreglarlo ahora. Ya, esto se supone que ya lo anotaron. No se quedó pegado. No se quedó pegado. Ah, lo desconectan ahí, lo Sí, que cortan, lo reinician. Parece que lo reinician cuando se queda pegado él. Ahí llegó el muchacho, pero... Que después es complicado. Ya, por favor, que quedó pegado eso. Ya, hagamos otro ejercicio. ¿Con qué? ¿Producción, ingreso? Hagámoslo en otra función, con ingreso. Ujú. A ver, sea. Una función. Ya, ahí cargo. Ahí sí se arregló. Ya, listo. Gracias. Ya, mire, si ahí esa función 5x cuadrado y cuadrado más 7x cubo más 9x cubo y más 9x cuadrado más 6y cubo, una función de ingreso, ¿ya? Ya esa, dependiendo del x, dependiendo del y, le va a dar el ingreso de una cierta empresa, ¿ya? Inicialmente, se tiene x igual a 7,5 y igual a, coloquémosle 10,5, ¿ya? Calcular la variación del ingreso si X aumenta un 15% y disminuye un
20%. Por ejemplo, eso. ¿Sí? Tiene una función que en este caso es ingreso, por ejemplo. ¿Sí? Y el X y el Y son dos variables que pueden representar cualquier cosa. Y el X inicialmente tengo X igual a 7,5 unidades y la variable Y vale 10,5 unidades. Con esos valores yo tengo un cierto ingreso. ¿Ya? Un cierto ingreso que lo puedo calcular si reemplazo esa variable en la función. ¿Ya? Pero ahora yo quiero aumentar el X en un 15%. ¿Ya? Y quiero disminuir el Y en un 20%. Eso significa, si el X lo aumento y el Y lo disminuyo, el ingreso va a variar. No sé cuánto. Puede que aumente, puede que disminuya. ¿De cuánto es la variación del ingreso? Eso es lo que quiero calcular. ¿De cuánto es la variación del ingreso? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el problema? Sí. ¿Sí? Entonces, mire, la variación del ingreso va a ser igual a la derivada del ingreso en el punto inicial. Inicialmente yo tengo 7,5x y el Y vale 10,5 por la variación de mi X, más la derivada de la función con respecto a Y en el punto inicial. Inicialmente tengo 7,5 y 10,5y por la variación del Y. Así puedo calcular la variación de mi ingreso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular las derivadas, evaluarlas, calcular las variaciones del X y del Y, multiplico, sumo y me da la variación de la función completa. Listo. Entonces ahora hay que hacerlo. Lo digamos en X. Calculemos las variaciones en X y calculemos las variaciones primero. Ya. El X inicial es de 7,5. El X final, ¿se acuerdan de porcentaje, cierto? Número, porcentaje. Tengo inicialmente 7,5, que es mi 100%, y lo quiero aumentar en un 15%. Puedo calcular el 15% de 7,5 y se lo sumo. O bien, calculo el 115% al tiro. Y me da el 7,5 más el 15% agregado. ¿Sí? Regla de tres simple y calcula en cuánto le quedó. ¿Cierto? Regla de tres simple, ¿cuánto le queda? 8,625. 8,625. Ya. ¿Cuánto varió? Inicialmente tenía 7,5. 1,625. Entonces, esa fue mi variación, 1,625. Perdón, me dijo 825. No. 800, o sea, estaba bien lo que varió es 1,125. Ah, perdón, 125. Sí, tiene toda la razón. Sí. Perdón. Sí. 1,125 en eso varió. Sí. Perfecto. Ya. Y ahora el I. Inicialmente el I inicial eran 10,5. ¿Sí? Ahí aparece. Y el I final lo tengo que hacer ahora, pero mi número es 10,5, ese es mi 100%, pero ahora yo lo quiero disminuir en un 20%. Entonces una cosa es que calcule el 20% de 10,5 y se lo reste, o que calcule directamente el 80% de 10,5. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 8,4. Sí. Ya. Y ahora, la variación de I es el I final menos el I inicial. 8,4 menos 10,5. 2,1. No sé.
Menos 2,1. Menos 2,1. Ya, entonces, ojo, cuidado con los signos. Ese es positivo, aumentó. Ese es negativo, porque disminuyó. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces ahí tenemos las variaciones del X y del Y. Nos falta sacar las derivadas parciales evaluadas en el punto. Ya, entonces empecemos a calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de la función con respecto a X. Ya, derive eso con respecto a X. Ya, hagamos la deriva. Esto nos queda 10x por y cuadrado más 7y cubo más 3 por 9, 27x cuadrado y más 9 por 2 son 18x y lo último tiene 0. 27, el i, ya, listo. Y ahora eso, esa derivada hay que evaluarlo en el punto 7,5, 10,5. Ese es el punto inicial, ¿sí? Las derivadas las tiene que evaluar en el punto inicial, el que yo tenía originalmente. Y originalmente yo tenía el x valía 7,5 y el y valía 10,5. ¿Se fija? Entonces, ahí hay que evaluarlo. Ya, entonces sería 10 por 7,5 por 10,5 al cuadrado, más 7 por 10,5 al cubo, más 27 por el x al cuadrado, por el y, más 18 por x, y eso le da un número. Ya, ¿cuánto le da eso? Calculadora. Ya, eso hay que evaluarlo. A ver, 10 por x, 7,5, por y cuadrado, 10,5 al cuadrado, más 7 por 10,5 al cubo, más 27 por 7,5 al cuadrado, por el y, que es 10,5, más 18 por el x, que es 7,5. Igual 32,454. ¿Sí? No, 32,454. Ya, eso dio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la derivada evaluada. Listo. Entonces, está listo, está listo, está listo. Me falta la otra derivada con respecto a ahí. Entonces, tome la función y derive esa función con respecto a y. Ahí le queda 10x cuadrado y más, aquí queda 3 por 7, 21, x y cuadrado, aquí queda 9x cubo, eso es 0, y aquí dice por 3, 18 y cuadrado. 18 y cuadrado, perfecto. Ya, y ahora esa derivada lo tiene que evaluar en el mismo puntito. X vale 7,5 y vale 10,5. Y le da un cierto valor. Ya. Evalúe eso. $10 por x cuadrado. Ah, no, me equivoqué. 10 por 7,5 al cuadrado por el 10,5. Más 21 por x, que es 7,5, por el y cuadrado, 10,5 al cuadrado. Más 9 por el x cubo, 7,5 al cubo. Más 18 por el 10,5 al cuadrado. Elevado a 2. Igual 29,052.
29.052. ¿Sí? Maravilloso. Lo vamos a ocupar ahora. ¿Estamos bien hasta ahora? Entonces se fija que estas derivadas parciales es cuánto varía mi ingreso en este caso, cuando el X varía 1 unidad. Pero ahora el X no lo quiero variar 1 unidad, lo quiero variar 1,25. Por esa razón esa derivada lo multiplico por 1,25. Positivo porque está aumentando. Y ese, el 29,52, como es la derivada parcial de la función con respecto a y, me dice cuánto varía en este caso, mi ingreso, cuando el I varía 1 unidad, pero ahora no lo quiero multiplicar por 1, lo quiero multiplicar por menos 2,5, porque quiero bajarlo. Entonces, por eso hay que reemplazarlo acá, multiplica eso por S por S, lo suma, y me da la variación de la función completa. Entonces, reemplácelo aquí. Reemplazando, tenemos que la variación del ingreso es la derivada parcial, 32.454 por la variación del X, 1,125, más la derivada parcial, 29.052 por la variación del Y, menos 2,1. Ya, multiplique, sube, y eso da la variación del ingreso. 32.454 por 1,125 menos 29.052 por 2,1. 29.052 igual. Menos 24.498,45. ¿Es lo mismo? Ya, perfecto. ¿Qué significa eso? Si en esa cantidad disminuyó el ingreso. ¿Disminuyó? Sí, porque me dio negativo. Si me hubiera dado positivo, aumenta mi ingreso, pero me dio negativo. En esa cantidad va a disminuir mi ingreso. Tenía un ingreso inicial, ¿sí? Como tengo ahí un punto inicial, el X y el Y, tengo un cierto ingreso inicial, ¿sí? Pero si el X lo aumento, ¿en cuánto aumentaba el X? En un 15%, y el Y lo disminuye en un 20%, entonces mi ingreso va a disminuir en 24.498,45 unidades de ingreso, que puede ser pesos, dólares, etcétera, etcétera. Entonces, eso representa ese numerito. Respuesta. Sí. ¿Se podría decir que aumentó en 1,9%? ¿Aumentó qué cosa? ¿El ingreso? En vez de decir 15%, poner la variación como con números, sería más. Lo que pasa es que aquí te decía que el ingreso aumentaba un 15%. ¿Sí? Entonces, ¿el ingreso aumenta un 15% o el ingreso aumenta en 1,125 unidades de X? También se puede haber escrito así, pero aquí lo di en porcentaje. ¿Sí? Sí. Claro, ahí uno de pronto uno puede colocar, ojo, uno puede decir, el X vale 7,5, ¿cierto? Y el X aumenta en un 15%. Entonces usted tiene que calcular el 15%. Pero también uno puede decir, el X inicial es 7,5 y el X aumenta en un 1,125. Entonces la variación es 1,125. Pero también puedo decir, el X inicial es 7,5 y aumenta a 8,625. Entonces ahí tú dices, te dan el X inicial, el X final, y la variación es la resta de ambos.
¿Ya? Cuidado con eso. ¿Sí? Lo puedo decir de varias formas. Ujú. Ya, entonces, ese numerito me dice que el ingreso disminuye porque es negativo, en 24.498,45 unidades de ingreso, que aquí no le puse, pero puede ser dólares, pesos, etcétera, etcétera. Unidades de ingreso. Perfecto. Yo creo que está bien escrito eso de disminuye en, porque según yo que digan que disminuye en es que te quedó con 24.000 unidades, según yo es que disminuye 24.000 unidades, ¿no? Disminuyó en 24 unidades, pero no te quedó el ingreso en 24.000 unidades. Disminuyó en esa cantidad. Es que ahí hay que tener cuidado con cómo uno lo dice, cómo uno lo redacta. ¿Sí? Hubiera sido disminuye a 24. Es que si disminuye a 24, significa que yo tenía un ingreso aquí inicial y bajó el ingreso final y me quedó en 24.498,45. Pero eso no pasó así. La diferencia entre mi ingreso inicial y el ingreso final, esa diferencia es de 24.000. Entonces aquí no sé cuánto tenía inicialmente, acá no sé cuánto tenía finalmente, pero mi variación de ingreso fue de 24.498 y algo. Y disminuyó, ¿sí? Profe, Ojo, tienen que tener cuidado en eso, cómo está redactado. Dígame. eso que, por ejemplo, antes cuando ya en máximo y mínimo y todo eso, la respuesta como que había que meter todo lo al principio. Ahora solo le ponemos el ingreso disminuye en la respuesta así tal cual. Sí, pero es que depende de lo que yo le estoy preguntando, porque en este caso yo le estaba preguntando de cuánto era la variación del ingreso. Pero podría ser otra pregunta. No, sí, Podría, pero no hay, o sea, a lo que voy es como, no hay que poner así respuesta cuando varía 15% y disminuye un no, porque 20%, está en el enunciado. No, redáctelo al así, toque ¿no? la respuesta nomás. Sí. Ya, vale, profe. Ahora, ojo, porque yo te podría haber preguntado, calcule la variación del ingreso en porcentaje. Calcule la variación del ingreso en porcentaje. Por ejemplo. ¿Cierto? Pero y ahí, si no tenemos el inicial, cómo se llama? Tendría que calcular el inicial. ¿Sí? Ah, ya. ¿Te fijas? Aquí pregunté de cuánto fue la variación. Entonces ahí me quedó 24.004 y tanto. Pero también podría haber preguntado, calcule la variación del ingreso en porcentaje. Entonces ahí necesitas calcular el ingreso inicial, ¿cierto? O sea, evaluando la función inicial, el X igual a 7,5 y el Y igual a 10,5. Tienes el ingreso inicial y entonces ahí tú sabes que eso bajó en 24.498 y ahí puedes calcular el porcentaje en que bajó tu ingreso. Que no necesariamente es 15 o 20, ¿eh? Puede ser cualquier otro porcentaje. Y ahí lo tiene que calcular. Esa era la gracia. ¿Te fijas? Vale. Perfecto. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Inquietudes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿O todo claro? ¿Todo claro? Hagamos otro. Hagamos otro. Hagamos otro ejercicio, ¿sí? A ver, sea P, K, L igual a, y aquí vamos a colocar una 86, K elevado a 3 quintos, L elevado a 2 quintos, unidades. ¿Para esto se podría usar una función de costo? Sí. Sí, si quiere le podemos costo aquí. Pero tendría que ponerle
X y Y. Bueno, sí, podría ser costo, sí. Sí. Ser una función de producción, de costo, ingresos, lo que sea. Ajá. Esa unidad, una función, ponte tú, de producción. ¿Ya? Con K, por ejemplo, el capital en miles de dólares, por ejemplo, y L, fuerza laboral. Todavía no doy las cantidades. Fuerza laboral en horas hombre. ¿Ya? Por ejemplo, puedo inicialmente tenemos $7.500 de capital. Inicialmente tenemos $7.500 de capital y lo aumentamos a $9.000. Pregunta, ¿cómo deberíamos o en cuánto deberíamos de variar la fuerza laboral de modo de que mi producción no cambie? Si inicialmente teníamos 7.500 de capital y lo aumentamos a $9.000, pregunta, ¿en cuánto se debería variar la fuerza laboral de modo de mantener la producción Entonces, te fijas, ahí tengo una función de, ponte tú, este caso es producción. Tengo capital y fuerza laboral. Tenía inicialmente un capital de 7.500 de capital y lo aumentamos a 9.000. ¿En cuánto deberíamos variar la fuerza laboral? Cosa de mantener la producción. Y me falta la fuerza laboral inicial para poder calcular si la vamos a subir o la vamos a bajar y en cuánto. Si inicialmente tenemos, pongámosle 75 horas hombres. Como son horas hombres, son fuerza laboral. Bien, la idea es la siguiente. Tengo una cierta producción que depende del capital y de la fuerza laboral, ¿ya? Entonces, voy a aumentar mi capital en una cierta cantidad. ¿Sí? Entonces, usted sabe que si esa variación del capital yo lo multiplico por la derivada parcial en el punto inicial, me da cuánto varía con respecto al capital. Si eso le sumo la variación ahora de la mano de obra, ¿sí?, obtengo la variación de mi producción total. Pero ahora, ojo, le estoy dando la variación del capital, pero le estoy preguntando por la variación de la mano de obra. No se la estoy dando. Y le estoy diciendo de cuánto es la variación de la producción. Mantener la producción. ¿Qué significa que mantengo la producción? ¿En cuánto tiene que variar la producción? Cero. ¿Se fija?
Entonces aquí no te estoy, como el ejercicio anterior, te daba las dos variaciones y te preguntaba por la variación de la función. Acá no, te doy una variación, la del capital, te digo que la variación de la producción es 0, no quiero variar la producción, y te pregunto por cómo tengo que variar la fuerza laboral. Si aumento el capital, puede que tenga que disminuir la fuerza laboral para que mi producción se mantenga. Eso es lo que hay que calcular, ¿ves? La variación de la producción va a ser igual a la derivada, respecto a acá, en el punto inicial. Inicialmente teníamos 75 por la variación de K más la derivada evaluado en el punto inicial por la variación de L. Ese es el diferencial total. Ojo, el capital está en miles de dólares y primero tenía 7.500 dólares de capital, por eso el K vale 7,5. Y inicialmente tenemos 75 horas hombres de fuerza laboral, el L vale 7,5. Pero no sé cuánta fuerza laboral tengo que tener final. Por lo tanto, no sé la variación de la fuerza laboral. Ya, mire. El capital. Empecemos con la variación del capital. El capital inicial eran 7.500. El capital final. ¿De cuánto es el capital final? 9.000. ¿Cuánto varió el capital? 7,5 son 7 y estos son 9. ¿Sí? Porque está en miles de dólares y ahí está. ¿Sí? Ojo, le estoy dando el inicial y llega de 7.500, lo aumentamos a 9.000. O sea, de 7,5 llegó a 9. ¿Cuánto varió? 1,5. La fuerza laboral inicial teníamos 75. La fuerza laboral final, no lo sé. ¿En cuánto varió la fuerza laboral? No lo sé. Eso es lo que yo voy a calcular. ¿En cuánto tengo que variar la fuerza laboral? De modo de que la producción se mantenga. Entonces, ojo, eso de la producción se mantenga significa que la producción, la variación de la producción es 0. Y ahora calculemos las derivadas parciales. Calculemos las derivadas parciales de las funciones. Ya. La derivada parcial con respecto a acá sería 86 por 3/5 por K elevado a menos 2/5 L elevado a 2/5. 86 por 3/5, 51,6. L partido por K y todo eso elevado a 2/5. Ya. Y eso hay que evaluarlo en el punto inicial, en 7,5, 75. 51,6, L, 75, K, 7,5, elevado a 2/5. ¿Cuánto queda eso? $10 elevado a 2/5, 2,5 por 51,6. 129,6. Vamos a dejar 129,6 más. ¿Sí? Ya. Ahora la derivada con respecto al L. ¿Sí? La derivada de la producción con respecto al L. O sea, 86 por el K queda igual. Y el L, bajamos el 2/5 y el L se le resta 1, me queda menos 3/5. O sea, 86 por 2 dividido por 5, 34,4. Y aquí queda K partido por L elevado a 3/5. Ya.
Y entonces ahora eso hay que evaluarlo en ese punto. 34,4 evaluado en K, que vale 7,5, partido por L, que vale 75, y todo eso elevado a 3 quintos. ¿Cuánto queda eso? Dividido por 75, 0,1. 0,1 elevado a 3 quintos. 0,25 por 34,4, 8,64. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien, ya. Y ahora entonces reemplace todo eso. Reemplace todo eso en la fórmula. ¿Sí? Tenemos, reemplacemos. La variación de la producción, 0, es igual a la derivada parcial con respecto a acá, 129,6, por la variación del capital, que es 1,5, más la derivada parcial con respecto al L, que es 8,64, por la variación de la fuerza laboral, que no sé, por eso le voy a poner delta L. Y ahora puedo calcular la variación de la fuerza laboral, ¿sí? Lo vamos a multiplicar eso, lo voy a pasar para el otro lado. $129,6 por 1,5, 129,6 por 1,5, 194,4, igual a 8,64 por la variación del L. Y pase dividiendo ese numerito. Eso dividido por 8,64. Queda 22,5. Menos, no, negativo. Menos 22,5. Entonces la respuesta sería como para mantener la... Ya, para mantener, para ya. la variación de la producción, con esta variación de capital, tenemos que disminuir la mano de obra en menos en... Hay que disminuir la mano de obra en 22,5 horas hombre. Exacto. Ojo con el menos, ¿sí? Entonces, respuesta. Para mantener la producción, y el capital varía de 4,5 a 9, la fuerza laboral debe disminuir, ojo, disminuir porque es negativo, en 22,5 horas hombre. ¿Sí? O también podría redactarlo, por ejemplo, mira, inicialmente ¿cuánto teníamos en fuerza laboral? 75. Y le vamos a bajar 22,5. O sea, ¿cuánto me tiene que quedar finalmente? 52,5. También puedo redactarlo así. Para mantener la producción, la fuerza laboral debe disminuir a 52,5 horas hombre. ¿Se fija? Tienen que tener cuidado con la forma de redactar. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Listo, ¿ves? Eso era el diferencial total. Y con eso ya terminamos lo que son derivadas y ya la próxima clase vamos a empezar a integrar. Los estaban no entra integrales, o sea. Puede que sí, si el profesor se alcanza a hacer integrales, podríamos agregar una integral y así. No alcanza. Es que puede ser de que si no van a quedar para el examen. Preferible.
Les queda más complicado. Ya, ¿dudas, jóvenes? ¿Todo bien? Chicos, a ver, Gonzalo Esteban, Vicente Andrés, Iñaki, Joaquín Alex, Joaquín, ¿cuánto? Alex, Joaquín. Benjamín Nicolás, Benjamín. Ahí. Sebastián Jesús, Chao. Allá está. ¿está? Sí, sí está. Ignacio Silva, Ignacio Silva. No. Eduardo, Eduardo. ¿Cuánto? ya. ¿Todo bien? ¿Los resumos puedo salir? Sí, jóvenes. Listo. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao, profe. Oli. Chao, profe. Chao. Ah, qué mala la